Bien, estimados, buenas tardes. De parte de Elástica Virtual Training Center, Docencia Universitaria en Ingeniería Civil, reciban la cordial bienvenida a este seminario virtual estructural gratuito, Introducción a la Estática. El resto va a estar ya uniéndose a la reunión, mientras tanto nosotros vamos iniciando con el seminario. Bien. Este seminario número 2 ya está dividido en 3 distintos días, ¿no? La primera hoy día inicia con estática, ¿no? Introducción a la ingeniería estructural. El día 20 a la misma hora haremos sobre resistencia y materiales, y el 22 de abril a las 4 p.m. sobre análisis estructural. Estática. Ofrecemos cursos virtuales, estática, teoría y práctica. Estática, uno de los cursos que nos ahondan, ¿no?, como primerizos en la grandiosa ingeniería estructural. En este seminario virtual estructural gratuito tocaremos parte de la mecánica, conceptos, historias, todo lo que debemos saber para contextualizarnos. Conceptos fundamentales, los cuales van a ayudarnos a nosotros a poder entender mejor cada objetivo de cada capítulo, ¿no? En un curso normal, regular de estática, debe priorizar conceptos fundamentales. Escalares y vectores, leyes de Newton, ley de la gravitación, unidades, que es muy importante en la ingeniería estructural, y cálculos numéricos. Muy bien, iniciamos desde ahora. Muy bien. La mecánica es la parte de la física que estudia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas. En los estudios de ingeniería no hay otra materia que tenga un papel más importante que el de la mecánica, y puede afirmarse que los primeros estudios de esta disciplina constituyen ya los primeros, o ya constituyeron, ¿no?, los primeros trabajos de ingeniería. Es así que podemos afirmar que la investigación y desarrollo modernos en los campos de las vibraciones, de la estabilidad, de la resistencia, de estructuras y máquinas, ¿no? Si queremos ahondar más, de los cohetes, naves espaciales, control automático, fabricación de motores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos campos es muy importante el conocimiento a fondo, ¿no?, de estos principios, ¿no?, de la mecánica. La mecánica es la más antigua de las ciencias físicas. Los escritos más antiguos, ¿no?, conocidos acerca de esta materia, ¿no?, son las de Arquímedes, que vivió en los años 287 antes de Jesucristo, ¿no? Sus trabajos referentes a la palanca, ¿no?, el principio de la palanca y al principio del empuje hidrostático, ¿no? Como los principios de Arquímedes son muy usuales, ¿no?, en un curso de cálculo y de física. Asimismo tenemos al matemático e ingeniero, ¿no?, Simon Stevinus, que él vivió aproximadamente en los años 1548. Ya hay un tiempo ya prolongado desde Arquímedes. Fue el primero en demostrar, ¿no?, la descomposición de fuerzas, estableciendo así la base de la estática moderna. Podemos atribuirle a él entonces la combinación vectorial, ¿no?, de fuerzas, ¿no?, que se usan bastante en la estática.
Además, pues, ¿no?, da la mayoría de los principios de la estática. El primer estudio de un problema dinámico, ¿no?, se debe a Galileo. Vive en el año 1564, ya después de Cristo. Y se refiere, ¿no?, a sus experimentos acerca, bueno, de la caída de los cuerpos. Y tenemos al máximo representante, ¿no?, quien acerca de la formulación exacta de las leyes del movimiento, ¿no?, incluida la ley de la gravitación, ¿no?, nos referimos a Isaac Newton. Paradójicamente, Galileo muere en 1642 y Isaac Newton nace en 1642. Bueno, ¿quién, no? Isaac Newton, quien también concibe la idea de lo infinito, ¿no? Y es quien nos introduce ese término en el análisis matemático. Además, también nos introduce el cálculo, ¿no?, que la estática hace mucho o se basa en los cursos previos, ¿no?, en los cursos que son cálculo elemental, física teórica. De la misma manera, tenemos a Da Vinci, a Varignon, a Euler, a D'Alembert, a Lagrange, a Laplace y otros, ¿no?, que también contribuyeron de modo sustancial al desarrollo de la mecánica. Bien, entonces la mecánica, ¿no?, en general es una rama de las ciencias físicas que estudia el estado de reposo, ¿no?, o movimiento de los cuerpos que están sometidos a la acción de fuerza, ¿no? Entonces, en general esta materia, pues, se divide a su vez en tres ramas: la mecánica de cuerpos rígidos, la mecánica de cuerpos deformables y la mecánica de fluidos. La mecánica de cuerpos rígidos asume un estudio, ¿no?, en el cual el elemento estructural, pues, no sufre deformaciones tras recibir, ¿no?, la acción de una carga externa, ¿no? Contrariamente a este planteamiento, pues la mecánica de cuerpo deformable hace un estudio mucho más real, lo cual incluye, ¿no?, deformaciones como parte de su estudio. Muy aparte tenemos también a la mecánica de fluidos, que es un campo muy aparte. Entonces, la mecánica de cuerpos rígidos se divide en dos áreas, ¿no?, la estática y la dinámica. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos, es decir, ¿no?, de aquellos que están en reposo o se mueven a una velocidad constante, ¿no? Y por su parte, la dinámica estudia el movimiento acelerado de los cuerpos. Entonces podemos considerar entonces que la estática, ¿no?, es un caso especial de la dinámica, en el que la aceleración es cero, ¿no? Sin embargo, la estática, ¿no?, merece un tratamiento aparte, ¿no?, en la enseñanza de la ingeniería, porque muchos objetos, pues, se diseñan con la intención de que permanezcan en equilibrio. Antes de comenzar nuestro estudio en la mecánica, ¿no?, es importante comprender el significado de ciertos conceptos y principios fundamentales, ¿no?, cantidades básicas como son la longitud, tiempo, masa y fuerza, ¿no? La longitud se usa para localizar la posición de un punto en el espacio y por lo tanto describe el tamaño de un sistema físico. Una vez que se ha definido una unidad estándar de longitud,
Esta puede usarse para definir distancias y propiedades geométricas de un cuerpo como múltiplos, ¿no?, de esa misma unidad. El tiempo, ¿no? El tiempo se concibe como una secuencia de eventos, ¿no? Normalmente, o en los principios, ¿no?, de la estática, ¿no? Aunque los principios de la estática normalmente no son independientes del tiempo, no tiene nada que ver el tiempo, ¿no?, en el análisis estático que se hace a las estructuras. Esta cantidad tiene un papel importante ya en el estudio de la dinámica. La masa es una medición de una cantidad de materia que se usa para comparar la acción de un cuerpo con la de otro. Sin embargo, es un concepto muy vago, ya no se usa ese concepto, ¿no? Esta propiedad, ¿no?, se manifiesta como una atracción gravitacional, ¿no?, entre dos cuerpos. Y lo que vendríamos a decir de la masa, y que es más real, es que esta proporciona, ¿no?, una medida de la resistencia de la materia a un cambio en su velocidad. La fuerza. En general, la fuerza, ¿no?, se considera, ¿no?, como un empujón o un jalón, ¿no?, ejercido por un cuerpo sobre otro. Entonces, esta interacción, ¿no?, puede ocurrir cuando hay un contacto directo entre los cuerpos, como cuando no haya contacto directo, ¿no? Haya una distancia, ¿no?, entre los cuerpos, ¿no? Por ejemplo, las fuerzas gravitacionales, ¿no?, las eléctricas y magnéticas, ¿no? Entonces, en cualquier caso, una fuerza se caracteriza por completo por su magnitud, ¿no?, dirección y punto de aplicación. Algunas idealizaciones, ¿no?, los modelos o las idealizaciones se utilizan en mecánica a fin de que estas puedan ser simplificadas, ¿no? A fin de que la aplicación, la teoría, sea más simplificada. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la partícula. Una partícula tiene masa, pero posee un tamaño que puede pasarse por alto. Por ejemplo, ¿no?, un ejemplo muy común, el tamaño de la Tierra, ¿no?, es insignificante en comparación con el tamaño de su órbita, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no?, la Tierra podría modelarse o idealizarse, ¿no?, como una partícula, siempre y cuando ésta se estudia, ¿no?, estudia primordialmente su movimiento orbital, ¿no? Normalmente cuando un cuerpo se idealiza, ¿no?, o se modela, ¿no?, como una partícula, los principios de la mecánica se reducen a una forma bastante simplificada, puesto que la geometría del cuerpo no estará incluida en el análisis del problema. Ojo con eso. Cuerpo rígido. Un cuerpo rígido puede considerarse como una combinación, ¿no?, de un gran número de partículas, donde todas estas, ¿no?, van a permanecer a una distancia fija entre sí, ¿no?, tanto antes de la aplicación de una carga como después de la aplicación de una carga. Entonces, este modelo, ¿no?, es importante, ¿no?, en la estática, porque las propiedades del material de todo cuerpo que se supone rígido, ¿no?, que no sufre deformación, no tendrán que someterse o no tendrán que tomarse, ¿no?, en cuenta al estudiar los efectos de las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. En la mayoría de los casos,
en la mayoría de los casos, las deformaciones reales que ocurren en estructuras, ¿no? Sean máquinas, mecanismos, etcétera, son relativamente pequeñas. Entonces, el supuesto, ¿no?, que nosotros asumimos de que un cuerpo rígido exista, pues esta suposición resulta adecuada para el análisis, ¿no? Porque, repetimos, ¿no?, las deformaciones pues son muy pequeñas. Y como otra idealización que se hace es la de la fuerza concentrada. Una fuerza concentrada, ¿no?, representa el efecto de una carga que se supone, ¿no?, actúa en cierto punto de un cuerpo. Una carga puede representarse mediante una fuerza concentrada, ¿no?, como en la imagen se muestra, siempre que el área, ¿no?, sobre la que ésta se aplica a la carga sea muy pequeña, ¿no?, en comparación con el tamaño total del cuerpo, ¿no? Entonces, ese ejemplo sería, pues, ¿no?, la fuerza de contacto entre la rueda, ¿no?, y el suelo. Bien, escalares y vectores. Bien, entonces, todas las cantidades físicas, ¿no?, ingeniería mecánica, ¿no? Recordemos que la ingeniería civil antiguamente, ¿no?, en sus principios, abarcó muchas de las ramas que hoy en día son carreras, ¿no?, ya muy ramificadas. Entonces, la ingeniería civil basa sus cimientos, ¿no?, la ingeniería estructural en ingeniería mecánica. Antes normalmente era un curso, ¿no?, la mecánica. Sin embargo, hoy en día ya es una carrera, ¿no?, y aparte. Sin embargo, la ingeniería civil sienta sus cimientos en la ingeniería mecánica, por eso. Entonces, estas cantidades físicas, ¿no?, pueden medirse entonces en escalares o vectores. Una magnitud escalar entonces es la que tiene asociada una única unidad, una única cantidad. Esta puede ser positivo o puede ser negativo. Como ejemplos de escalares, pues vendría a ser el tiempo, el volumen, la densidad, ¿no?, la celeridad, ¿no?, que es un módulo de la velocidad, ¿no?, y la energía y la masa. Una magnitud vectorial, por su parte, es la que tiene asociada, ¿no?, además de una cantidad, una dirección también y un sentido, ¿no? Y este obedece a la ley del paralelogramo para que pueda sumarse, ¿no? Entonces, como ejemplos de los vectores, ¿no?, de magnitudes vectoriales, ¿no?, pueden ser el desplazamiento, la velocidad, aceleración, ¿no?, que son muy utilizados en la dinámica. En la estática, la fuerza, el momento, ¿no?, y la cantidad de movimiento, que también es muy usado en la dinámica. Entonces, podemos mencionar algunas operaciones vectoriales, ¿no?, la multiplicación y división escalar, muy aparte de la suma y resta vectorial, que se diferencia, ¿no?, de la suma, resta, multiplicación, ¿no?, y división, ¿no?, de números reales que nosotros hacemos, ¿no?, que se hace en un curso de matemáticas. Los vectores tienen un estudio particular. Entonces, en la imagen se muestra un vector A, el cual ha sido multiplicado por un escalar, número 2, ¿no? Y lo cual hace que este vector, pues, aumente en su magnitud, es decir, en su tamaño o en su módulo. Caso contrario sucedería, por ejemplo, si se multiplicara por un número escalar negativo, lo cual hace que el vector se invierta.
o tal vez, ¿no?, se reduce a la mitad de ese vector negativo. Entonces, la ley del paralelogramo es la que debe cumplir, ¿no?, los vectores, ¿no? Tenemos dos vectores A y B que se proyectan, ¿no? Ambos proyectan paralelos, en conjunto forman un paralelogramo. La resultante es la unión del punto de origen de los dos vectores y el punto de intersección, ¿no?, de las líneas paralelas a cada vector, la resultante. Es una suma, ¿no?, la ley del paralelogramo. También la ley del paralelogramo para una resta vectorial. Entonces también cumple, ¿no?, la regla del triángulo, lo cual hace de que la resultante pues es igual, ¿no?, al punto de inicio del primer vector y coincide con la parte final del segundo vector. Entonces, la mecánica, ¿no?, está formulada con base en las tres leyes del movimiento de Newton, ¿no? Entonces, estas leyes se aplican al movimiento de una partícula, ¿no? Partícula, ya recuerden esos conceptos, cuando se mide a partir de un marco de referencia, ¿no?, sin aceleración. Las leyes se pueden establecer brevemente, ¿no?, de la siguiente manera. Entonces, estas leyes, ¿no?, se aplican al movimiento de una partícula, ese término, ojo, cuando se mide a partir de un marco de referencia, ¿no?, un sistema de referencia, un sistema de coordenadas, por cualquiera de los nombres, pero estático, es decir, sin aceleración. La primera ley, ¿no?, una partícula originalmente en reposo o que se mueve en línea recta con velocidad constante, tiende a permanecer en este estado siempre que la partícula no se someta a una fuerza no balanceada. Es decir, estas tres fuerzas en la figura, F1, ¿no?, F2 y F3, están siendo equilibradas. Si uno llegase a descomponer los vectores, pues estas al final sumarían todas 0. La segunda ley de Newton: una partícula sobre la que actúa una fuerza no balanceada, ¿no?, F, ¿no?, experimenta una aceleración A que tiene la misma dirección que la fuerza y una magnitud directamente proporcional a la fuerza. Entonces, ¿no?, en la figura vemos la partícula que se le aplica una fuerza externa que no es equilibrada, que no es balanceada, razón por lo que origina que el cuerpo acelere, ¿no? Entonces, matemáticamente es como se muestra, ¿no?, la imagen. La tercera ley: las fuerzas mutuas de acción y reacción, ¿no?, es la ley de la acción y reacción, muy usado en estática, ¿no? Entonces, las fuerzas mutuas de acción y reacción entre dos partículas son iguales, opuestas y colineales, es decir, en la misma línea de acción. ¿No? Vemos la imagen, acción y reacción. Entonces, Newton, ¿no?, poco después de que formula sus tres leyes del movimiento, pues postula también la ley, ¿no?, que gobierna la atracción gravitacional entre dos partículas cualesquiera. En nuestro caso no es tan, la aplicación no es tanta, ¿no?, usar la ley de la atracción. Lo estudiamos solamente porque a partir de esta ecuación
¿no? A partir de esta ecuación nosotros podemos obtener, ¿no?, esta relación de doble que simboliza a la fuerza gravitacional o peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no? Por comparación con la segunda ley de Newton, podemos ver que G es la aceleración debida a la gravedad. El peso de un cuerpo, ¿no?, depende de la distancia. Por tal razón no es una cantidad absoluta. Es decir, una persona que vive en la costa va a tener una alteración, ¿no?, en su peso, ¿no?, si se ubicase en, ejemplo, en la cordillera de los Andes, ¿no? Razón, ¿no?, por lo cual esta, pues, no es una cantidad absoluta, ¿no? En vez de esto, entonces su magnitud se determina con base en el lugar donde se hizo la medición. Entonces, para los cálculos de ingeniería, ¿no?, G se determina a nivel del mar y a una latitud de 45 grados, la cual se considera como ubicación estándar para los cálculos, como cultura general. La unidad. Las unidades de medición, ¿no?, las longitud, tiempo, masa y fuerza, son las 4 cantidades básicas, ¿no? Estas no son independientes, ¿no? Es más, están relacionadas por la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, por esta razón es que estas unidades, ¿no?, utilizadas para medir las cantidades básicas, ¿no?, en la estática, no pueden seleccionarse, ¿no?, de manera arbitraria. Entonces, la igualdad, ¿no?, de la segunda ley de Newton se mantiene solo si 3 de las 4 unidades, es decir, longitud, tiempo y masa, ¿no?, son unidades base, están bien definidas. Entonces, la fuerza va a ser la cuarta unidad que va a derivar de estas 3. El Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia, ¿no?, SI, y esta viene del francés, ¿no? Es una versión moderna del sistema métrico, ¿no?, que nuevamente ha estado reconocido, ¿no?, en todo el mundo. Entonces, en la tabla 1.1, ¿no?, vemos los sistemas de unidades. En este caso es un uso de 2, Sistema Internacional de Unidades, SI, y el de uso común, ¿no?, el del metro, ¿no?, SI es una M minúscula. El segundo, tiempo, ¿no?, en S minúscula. Kilogramo, ojo con ello, kilogramo es una K minúscula seguido de una G. Muchos suelen escribir la K, ¿no?, como una mayúscula. Sin embargo, están cometiendo un error. Kilogramo normalmente lo escriben de manera incorrecta, ¿no?, escribiendo la K con una mayúscula. Sin embargo, esta K mayúscula estaría usándose de manera incorrecta, debido a que la K mayúscula significa Kelvin y es una unidad muy diferente a la que nosotros usamos en masa. La unidad de la fuerza, entonces, en Newton, es una unidad derivada, ¿no?, de las 3 iniciales. Ahí tienen su conversión, factores de conversión de un sistema a otro. También el uso de los prefijos, que es muy usado
¿no?, en el Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, cuando una cantidad numérica es muy grande o muy pequeña, ¿no?, las unidades usadas para definir su tamaño pueden modificarse mediante el uso de un prefijo, ¿no?, de acuerdo a la tabla 1.3. Entonces, tenemos, por ejemplo, 4 por 1 millón de newton, ¿no?, puede ser escrito igual a 4.000 kilonewton. Ojo que el kilo es minúsculo, ¿no?, igual también a 4 meganewton. O una cantidad pequeña, 0.005 metros, puede ser escrito como 5 milímetros. Entonces, podemos ver que Newton dimensionalmente pues tiene esas cantidades, ¿no?, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, un cuerpo, ¿no?, de 1 kilogramo de masa tiene un peso de 9.81 newtons. Este sería el concepto de Newton. Tenemos las reglas de uso para el sistema internacional. Entonces, las cantidades, ¿no?, definidas por varias unidades, que son múltiplos de otras, se separan mediante un punto. Por ejemplo, ahí tenemos metro segundo, metro por segundo. La potencia, ¿no?, exponencial de una unidad que tiene un prefijo se refiere tanto a la unidad como a su prefijo. Podemos ver, por ejemplo, ¿no?, cómo es que normalmente debería ser interpretado. Bien, entonces cuando se van a realizar los cálculos, hay que representar los números en términos de sus unidades base. ¿Cuáles son? Metro, segundo, kilogramo. Entonces, de esta manera, ¿no?, se puede ver, ¿no?, en un ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos 50 kilonewtons por 60 nanómetros, ¿no? Luego vemos la correcta distribución y así hasta llegar al resultado. Tenemos la forma en cómo debería ser expresado, ¿no?, los resultados. En el sistema internacional no existe el newton por milímetro o el metro por cada miligramo. En su caso utilizan los prefijos para que pueda ser usado, ¿no?, reglamentariamente. Bien, entonces repetimos nuevamente que este seminario número 2 es una introducción a la ingeniería estructural, cual componen de la estática, ¿no?, hoy día haciendo la resistencia de materiales el día 20 a las 3 de la tarde, análisis estructural a las 4 de la tarde el día 22 de abril. Estas son nuestras redes, los cuales pueden comunicarse con nosotros para lo que fuera, ¿no? Bien, entonces pues, entramos a la parte ya final de este seminario, como había indicado, forma parte de un curso completo, ¿no? Entonces pasamos a la parte final más importante, ¿no?, los cálculos numéricos. Lo que a menudo, ¿no?, el trabajo numérico, la práctica de la ingeniería se realiza mediante el uso, actualmente, ¿no?, el uso de calculadoras portátiles y computadoras, ¿no? En la imagen podemos ver, ¿no?, se asume un ingeniero, ¿no?, quien realiza, pues, o usa la computadora para realizar diseños, ¿no?, y análisis avanzados. Entonces, este uso, sin embargo, es importante saber, ¿no?, que las respuestas
a cualquier problema se expresen con una exactitud justificable y una cantidad apropiada de cifras significativas. Ya lo veremos. Homogeneidad dimensional. No un nombre un tanto complejo. Sin embargo, esto se resume en que cada término debe expresarse en las mismas unidades. Bien, las cifras significativas. El número de cifras significativas, es decir, con significado numérico, contenidas en cualquier número, determina la exactitud de este. Por ejemplo, ahí vemos el ejemplo. 23.400, un número grande, se podría tener, ¿no?, en este número 3, ¿no? 2, 3, 4, 3 cifras significativas, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4. Pueden ser 4 cifras significativas, ¿no? Incluimos al 0, 2, 3, 4, 0. O 5 cifras significativas, ¿no? Todo el número. Entonces, para evitar, ¿no?, estas ambigüedades, vamos a usar, ¿no?, la notación de ingeniería para expresar un resultado. Lo anterior, entonces, requiere, ¿no?, que los números se redondeen al número apropiado de dígitos significativos, es decir, con significado numérico. Obviamente que el 0 en este número grande, 23.400, este 0 posee un significado numérico. Entonces, lo que se debe hacer entonces, ¿no?, es redondear estos dígitos y se hagan uso de los múltiplos del número 10 a la 3. Puede ser 10 a la 6, puede ser 10 a la menos 9. Entonces, por ejemplo, ¿no?, si vemos en el ejemplo, 23.400 tiene 5 cifras significativas. Entonces, si asumimos nosotros que posee 5 cifras significativas, debería escribirse como 23.400 por 10 a la 3. En su conjunto suman 5 cifras significativas. Pero si solo se consideran 3 cifras significativas, se escribe como 23.4 por 10 a la 3. Un número pequeño, ¿no? Si hay ceros al inicio de un número, ¿no?, que es menor que 1, entonces los ceros no son significativos, ¿no? En el ejemplo, 0.00821 tiene 3 cifras significativas. Es decir, tiene 3 cifras con significado numérico. Entonces, con la notación de ingeniería, este número se expresa como 8.21 por 10 a la menos 3. Es un múltiplo del 10 a la 3, ¿no? 10 a la menos 3 es igual a menos 1 multiplicado por 10 a la 3, ¿no? El otro ejemplo, también, si solo consideramos 3 cifras significativas, posee, ¿no?, 0.582 por 10 a la menos 3, ¿no?, o 582 por 10 a la menos 6. Entonces, la cantidad de cifras significativas con las que vamos a trabajar, nosotros lo vamos a determinar. Recordemos también que las cifras significativas, que veremos en el siguiente, en el redondeo de números, que la numeración sugiere de que si la parte entera, ¿no?, del número decimal es un número diferente de 0, entonces inicia el conteo desde ese número. Vamos a ver. El redondeo de un número es necesario para que la exactitud del resultado sea la misma que la de los datos del problema. Entonces, como regla general, ¿no?, vamos a tener que cualquier cifra numérica
que termine en 5 o más se redondea hacia arriba. Y un número menor que 5 se redondea hacia abajo. Tenemos un ejemplo. Suponemos, ¿no?, el número 3.5587 va a redondearse a 3 cifras significativas. El conteo inicia desde el número 3, ¿no? En total tiene 5 cifras significativas. En una calculadora, al sacar la raíz de 2, va a depender de cuántas cifras están incluyendo, ¿no?, la configuración de la calculadora. Este número es el número raíz de 2 es un número irracional, lo cual indica que posee una infinidad de números decimales. Bien. Entonces vemos que la cuarta cifra significativa, ¿no?, el cuarto dígito es 8, es mayor que 5. Entonces, en este caso, ¿no?, el tercer número va a redondearse hacia arriba, ¿no? Es decir, vamos a obtener entonces, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, 3.5587 será similar a escribir 3.56. Del mismo modo tenemos el otro ejemplo, ¿no?, 0.5896, el cual tiene 4 cifras significativas, pero queremos nosotros trabajar con solo 3 cifras significativas. Entonces hacemos el conteo a partir de 5, sería la primera cifra significativa. Entonces el 6 sería la cuarta cifra significativa, que es mayor a 5, lo cual hace de que ese número se redondee, ¿no?, en la forma en el número que se está mostrando. De manera similar el otro ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el 1.341, ¿no?, redondeando a 3 cifras significativas, el cuarto dígito, 1, es menor que 5. Entonces obtenemos 1.34. Menor a 5 se redondea hacia abajo. Como regla general, si el dígito que precede al 5 es un número par, dicho número no se va a redondear hacia arriba, en caso de que termine en 5. Entonces tendremos en el ejemplo 75.25, ¿no?, se va a redondear hacia el 5. Entonces, íbamos diciendo, ¿no?, en el otro ejemplo, ¿no?, el 0.1275, tenemos que la cuarta cifra significativa es 5. La regla indica de que si el número que le precede, 7 es en este caso impar, entonces este número 5 que va a hacer que el 7 pues se incremente en una unidad. Como último ejemplo vemos al 0.2555, ¿no?, a 3 cifras significativas. Vemos el 5, termina también en 5, es impar, entonces añade una unidad a la cifra que le precede. Entonces, para cálculos sucesivos, no redondee los cálculos hasta expresar el resultado final. Recomendamos, ¿no?, redondear a 3 cifras significativas, ya que la mayoría de los datos en ingeniería, ¿no?, o en la mecánica, como medidas geométricas, ¿no?, son útiles porque estas dan una confianza, ¿no?, es decir, dan una exactitud. Por ejemplo, vemos un ejemplo de cálculo. Tenemos, ¿no?, determine la magnitud de la componente proyectada de la fuerza de 100 libras que actúa a lo largo del eje BC del tubo. Entonces tenemos la solución. Lo que hemos indicado es que las raíces
¿no? Las raíces son muchas veces números irracionales, lo cual si nosotros hiciéramos, ¿no?, los redondeos desde el inicio, estaríamos cortando dígitos, entonces estaríamos acrecentando los errores. La forma correcta de resolver un ejercicio es como se muestra. Al final, ¿no?, al final se mostraría el resultado correcto. Forma de vectores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, vector A, X, Y, Z, como está conformado dentro de la imagen, los vectores. Tenemos a la fuerza F con la dirección de la línea CD. Existe un vector unitario en esa dirección, cual vendría a ser igual a esta igualdad, ¿no?, el vector entre su módulo, el cual vendría a ser igual a esta diferencia de estos dos puntos cartesianos, lo cual son vectores, ¿no?, entre el módulo. Este vector unitario entonces tendría que ser resuelta o escrita de esta manera. Entonces la componente proyectada, ¿no?, la proyección de este vector a lo largo de esta barra vendría a ser igual a ese vector, un producto punto por el vector unitario de la barra BC. Como nos pide la componente proyectada, lo que nos pide es la magnitud, es un número, es un escalar. Entonces, aquí concluimos de que esa componente proyectada es igual al número negativo 10.48 libras. Es una fuerza, ¿no? En estática, los signos negativos significan dirección contraria a la cual se ha asumido. En este caso, se ha asumido BC, esa dirección, B a C. Sin embargo, la componente proyectada en este caso va a ser de manera contraria, es decir, va a haber un vector entrante, C hacia B. Con más detalle se hace en un curso, lo cual en este seminario es mostrar la forma correcta en cómo se debería, ¿no?, hacer uso de las cifras significativas, los redondeos de números y los cálculos en este ejemplo, ¿no? Bien, amigos, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy día. Tienen nuestras redes para que puedan comunicarse con nosotros